Muy bien, entonces tenemos Dios, un Dios santo acatando o decidiendo habitar en medio de un pueblo pecador. ¿Y cómo vamos a hacer para vivir en medio de un pueblo pecador? Si la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Entonces se establece un sistema de sacrificios, pero se establece también un sistema de fiestas. ¡Wow! Fiestas. Una nación con fiestas. Eso es Israel. ¿Cuántas fiestas? ¿De cuántos días? De 7 cada uno. ¡Wow! ¿Cuántos días libres al año? Más de un mes. ¿Te gustan los feriados? No, pero perjudican la economía, perjudican la economía. No solo eso, Dios le dice, trabajarán 6, pero descansarán un día. ¿A quién se lo van a dedicar? Al Señor de alguna forma, pero no puedes salir más de 100 metros fuera de tu casa. ¿Cómo? ¿Y entonces dónde tienes que quedarte? En casa. ¿Con quiénes? Con tu familia. No, pero eso perjudica la economía. Tú no sabes, Moisés, ¿qué estás hablando? La esclavitud, mira que no podemos. Las otras naciones tienen esclavos. ¿Cómo vamos a hacer? Van a liberar a los esclavos. Cada 6 años, cada quien que tenga una deuda, ustedes lo van a liberar. Le van a perdonar la deuda. ¿Cómo no le podemos perdonar la deuda a nadie? Eso es Éxodo. ¡Qué maravilla! La justicia de Dios. Dios vive en medio de su pueblo, un pueblo santo. ¿Qué nación ha practicado esto? Nosotros conocemos en Occidente privilegios de este estilo recién hace unos pocos, 100 y pico de años no más. Israel, 5.000 años, con días libres, con vacaciones, con fiestas para el Señor. ¿Te gusta la oferta del Señor? Bueno, a Israel no le gustó, pues tenemos Levítico, la inmoralidad, las leyes, luego tenemos números, ¿verdad? En números tenemos una nación entera que manda unos espías porque Dios le había prometido una tierra y estos espías deciden dar un reporte exagerado. Dios sentencia esta situación, Deuteronomio, nace una nueva generación y ahí lo tienes, una generación lista ahora sí para entrar. Y así vemos a través del Antiguo Testamento cómo Dios desarrolla esta nación, ¿verdad? Una nación especial, bendecida, una nación diferente a las demás, ¿verdad? De aquí hasta más o menos el tiempo de los reyes tenemos una prosperidad. En el tiempo de los jueces, justo antes de los reyes, tenemos algo oscuro, pecado, mucho pecado. Llegan los reyes, Saúl, luego David y luego Salomón, la nación crece, pero después sus hijos hacen malas cosas y son exiliados, son esclavizados. Y eso nos lleva a la última parte del Antiguo Testamento, que se les permite regresar. Porque si los persas, ¿verdad?, dijeron de alguna forma, primero vinieron los babilonios, conquistaron, esclavizaron a todo el mundo, y Dios los entregó a los babilonios. Luego vienen los persas, libera y dice, bueno, los persas piensan diferente, no queremos tantos esclavos, queremos mejor gente libre, pero no tan libre, nos van a pagar impuestos. Entonces, regrésense a su tierra y nos pagan impuestos. Buen trato, Israel dice sí, Dios había profetizado este momento, regresan. Y poco antes de que termine el Antiguo Testamento, es una nación sin gloria, sin templo, sin nada. Y entonces a esta nación sin gloria, sin templo, sin nada, se les dice reconstruyan, que yo voy a proveer. No es mía toda la plata y el oro, reconstruyan. Y tremenda aplicación para nosotros. Cuando nosotros hemos tomado decisiones que nos han alejado de Dios o nos han traído consecuencias, ¿será que podemos volver a Dios y reconstruir? Dios dice que sí. Dios dice, ven a mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. Y entonces, ven a mí y te haré descansar. Pero no se queda ahí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Quisiera reflexionar sobre esa palabra manso. Hemos estado hablando de mansedumbre con mi esposa toda la semana, porque ella está enseñando el Sermón del Monte. Y cuando ella se encuentra con bienaventurados los humildes o los mansos, ¿verdad? Ellos heredarán la tierra. Entonces, tiene que ir a investigar esta palabra. Lee en el diccionario una definición muy chévere, ¿verdad? Y luego le digo, ok, esa definición me gusta, quiero que leas esta otra definición. Busca este diccionario de acá. Es un poquito más amplia, la definición es espectacular. La primera vez que me encontré con un mormón, él me empieza a hablar, yo soy manso pero no soy menso, así me dice. Yo, wow, ¿qué pasó? ¿Y por qué me dice esto? Porque yo no soy menso, me decía.
Wow, lo dices de forma muy mansa, le digo. Entonces, me llamó la atención esto, ¿verdad? Esta concepción o esta percepción de la palabra mansedumbre. Me llamó muchísimo la atención. ¿Ustedes piensan de mansedumbre, de que alguien que sea manso sea alguien ingenuo, alguien que le pueden sacar provecho? Bueno, ustedes son cristianos. Pero un extorsionador vería a alguien manso y pensaría, aquí puedo sacar $1,000 mensuales. ¿Ustedes creen que eso puede ser? Este barrio no está organizado, no tiene ni guardia. Aquí puedo sacar, estos son presa fácil. Bueno, ese de alguna forma es la percepción o esa es la definición del mundo para esta palabra mansedumbre. Así que vamos a investigar y estábamos leyendo con mi esposa y leímos esta frase. La mansedumbre realmente es poder bajo control. Es como un caballo bien adiestrado que bajo la dirección del jinete dirige un carruaje, se detiene, obedece. Lo llamativo de esto es que un caballo puede desbocarse también, ¿no? ¿Un caballo adiestrado puede patear a alguien? ¿Dónde no hay que pararse? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien aquí ha entrenado un caballo alguna vez? Bueno, ¿quién ha montado a caballo? Sí, ya, ok. Más. Tengo un amigo que está adiestrando una yegua. No tienes idea lo que es adiestrar un caballo. Mi amigo recibió una patada en la cara, quedó inconsciente por media hora, se levantó ensangrentado. Es decir, no es fácil. Así es el corazón del hombre. Y hay belleza en eso. No hay nada como ver un hombre exitoso. No hay nada como ver un hombre libre. No sé, hablemos de hombre y mujer. Hay algo en los motores que suena y nos atrae a los varones. Y entonces un varón va a hacer todo en su juventud para ir rápido. A la mujer atrae más el tema de las relaciones, ¿verdad? Pero hay esto desde el inicio, ¿verdad? Entra el pecado y al entrar el pecado tenemos que no se piden perdón los unos a los otros, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Hay algo de unas decisiones carnales, ¿verdad? Y es como que si el hombre y la mujer están compitiendo siempre, ¿verdad? El mundo dice algo muy interesante, ¿verdad? Sobre la mujer contra el hombre, ese es el feminismo. Pero tradicionalmente se habla de machismo, el hombre pisoteando a la mujer. Hay un comentarista que me cae muy bien, se llama Matthew Henry. Matthew Henry dice esta frase: Dios no tomó a la mujer ni del talón para ser pisoteada, ni de la cabeza del hombre para dirigirlo, sino de su costilla cerca de su corazón, porque es ahí donde debe estar. La Biblia le da el lugar que ninguna religión, ninguna tradición, le da el lugar correcto al hombre y a la mujer. Somos equipo. Y le haré una ayuda idónea para él, dice, ¿verdad? Ese es el lugar perfecto. Somos equipo. Entonces, dado que hemos hablado tanto de la carne y hemos hablado un repaso breve de toda la Biblia, vámonos a Hechos. Hechos, ¿cómo empieza? Hechos es la iglesia. Cristo muere, toma el lugar de muerte que corresponde a todos, ¿verdad? Luego, ¿qué hace? Resucita, ¿verdad? Entonces es crucificado, muere, ¿verdad? Luego resucita. Y Hechos capítulo 1, ¿qué hace? Asciende. Estoy haciendo mímicas de caminata bíblica. ¿Ya saben lo de caminata bíblica aquí? Bueno, eso es espectacular, la Biblia en mímicas. Asciende. Ahora, después de que asciende, ¿quién viene? ¿Quién desciende? El Espíritu Santo desciende y nace la iglesia. La iglesia es algo especial porque igual que con Israel, Dios decide habitar en medio de un pueblo pecador. Ahora, el Espíritu Santo decide habitar ¿dónde? En medio de una iglesia, ¿cómo? Pecadora también. Para santificarlos, para formarlos, como dice Pablo en Romanos, conforme a la imagen de su Hijo, para transformar personas tan pecadoras como tú y yo. Entonces la iglesia no es un lugar donde están los perfectos, es donde venimos los imperfectos. Y los que no vienen también son imperfectos, son los que no vienen. Pero ya mismo se enterarán, no te preocupes, cualquier momento se enteran. Es que no miramos al Señor sino hasta que nos va mal, o hasta que nos duele, o hasta que no sabemos qué hacer. Por eso Jesús dijo, bienaventurados
los pobres en espíritu. ¿Eres pobre en espíritu? Realmente sí. Somos pobres en espíritu. Y bienaventurado en ese punto exacto en que te diste cuenta. Desde ahí en adelante, el Señor se encarga. Amén. ¿Te diste cuenta ya que te falta o que no sabes qué hacer o que tomaste decisiones tan independientes de Dios que te llevaron a una vida de consecuencias? O tal vez no hiciste las cosas mal, pero tal vez estabas haciendo todo bien, pero nada de eso te llena. Cualquiera de los dos que sea el caso, hay una pobreza en el corazón, una pobreza espiritual que solo el Espíritu de Dios puede llenar. Y entonces, aún personas que reciben el Espíritu de Dios toman malas decisiones. Tenemos hechos, Pedro tomando malas decisiones, tomando buenas decisiones. Tenemos luego Pablo. Pablo no ha tomado ni una sola mala decisión hasta este momento, sino, bueno, la conversión, claro, previo perseguir a la iglesia. Luego se convierte y de aquí en adelante todas son buenas decisiones. Pero llegamos al capítulo 21 y Pablo patina. Y es que no son... Es que Pablo tiene la doctrina... Es más, él está redactando. Gálatas, por ejemplo, ya lo ha escrito hasta este punto. La salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? Igual para el judío, igual para el gentil. Justo antes de Hechos 21, Pablo escribió Romanos, escribió Corintios. Particularmente Romanos especifica tanto el judío como el griego o el no judío, el de Israel, como para el que no es de Israel, los dos son pecadores. Y ambos necesitan a alguien que tome ese lugar de muerte. Todo está encerrado bajo pecado, bajo la ley, ¿verdad? Y todo es pecado. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con el pecado? He ahí la gracia. Entonces, Pablo ha redactado estas cosas. Pablo ha redactado ya probablemente pasajes. Bueno, tienes Corintios, bueno, ese es otro estudio. Pero después de estos eventos y después de esta decisión de Hechos 21, muy probablemente Pablo va a pasar los siguientes años en tribunal, ¿verdad? Son cerca de dos años. De hecho, son 7 audiencias. Y Hechos se dedica a gran parte a estas 7 audiencias. En estas 7 audiencias, 3 son delante de un rey y delante de autoridades muy, muy importantes. Y una, que es el último, que no se dice ya qué pasó, que es frente al mismísimo emperador romano César. Y tal vez hay un autor que se llama Douglas Moo, así como vaca, Moo. No, con doble O. Douglas Moo dice que probablemente hay un matiz apologético y este Teófilo probablemente era alguien cerca de César. Es decir, Lucas y Hechos fue una proclamación completita de la vida de Cristo y del crecimiento de la iglesia dirigido por el Espíritu de Cristo. Y probablemente una de las opciones es que haya sido leído incluso delante del mismo César. Pablo, testificarás en Roma, le dice Pablo, le dice Dios a Pablo en Hechos. Testificarás en Roma. Y él apela a César. Hay esa opción. Hay otra opción, o hay varias opciones más tradicionales, ¿verdad?, que nos dicen que fue un Teófilo, más bien sería alguien que pagó para que se registre todo esto en un solo compendio. Serían 2 rollos. Entonces tenemos la vida de Cristo, escrita por Lucas, y asimismo el crecimiento de la iglesia por Pablo. Esa es otra opción más tradicional, pero es curioso, ¿verdad? Entonces veamos esta mala decisión. Es una mala decisión de alguna forma. Es que si no fuera por el cúmulo de problemas y de circunstancias, tal vez Pablo no hubiera sido presionado para esto. Vamos al verso 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Estamos en Hechos 21, 17. Hechos 21, 17. Muy bien, si estás en Hechos 21, 17, puedes leer, dice conmigo, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios, y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Uy, a ver.
y se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles, no se circunciden y que sus hijos no observen las tradiciones. ¡Wow! Espérate. Verso 18 dice que Jacobo está diciendo esto. Jacobo está escuchando un rumor y está diciendo a Pablo, mira, se han convertido miles de judíos, pero que son celosos de la ley. ¿Se acuerdan Hechos 15? Bueno, vamos a pedir a los gentiles únicamente que se abstengan de estas 4 cosas. Por causa de comunión, por diferentes situaciones, pero no están sujetos a la ley. Ahora, ya se ha escrito Gálatas. El que se convierte siendo judío tampoco queda sujeto a la ley. Ya se ha escrito Romanos 7, ¿qué nos dice? Romanos 7 que nos dice que es hasta que la muerte nos separe. Eso es curiosísimo porque está haciendo, ustedes tienen un pacto antes, pero para acceder a la salvación en Cristo tienes que morir a ti mismo. Y recibes novedad de vida, vuelves a nacer. Entonces ya no están atados al pacto de la ley, sino ¿a quién? Al nuevo pacto con Cristo. Ya está escrito esto cuando ocurre esta discusión. Ya está escrito. Fue revelado por el Espíritu Santo. Pablo ya lo escribió. Y la presión, hay más de 1000, es millares, miles que te van, saben que estás aquí. Jacobo mismo le dice, y han creído en Cristo, así que tú no seas el tropiezo. La presión contra Pablo. Y mira lo que ocurre, verso 22. Entonces, ¿qué? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, le dicen, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. ¿Pablo había hecho un voto? Este es Jacobo. Y amo a Jacobo, él escribe el libro de Santiago, me encanta ese libro. Pero es que no somos Cristo y Pablo no es Cristo. De manera que cuando tú llegas al Señor y vuelves a nacer, Dios sabe en qué flaqueas. Es que no tenemos que pretender ser Cristo. No somos perfectos. Es posible que una iglesia llegue al punto de creer que hay en efecto pecados que no deberían nombrarse en la iglesia, o innombrables, o pecados que, ¿sí me explico? Y llegar a pensarnos más justos de lo que somos. De hecho, es la tendencia, es la naturaleza humana. Dijimos, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron y nadie pidió perdón. Para traducirlo a nuestros términos. Y nadie se pide perdón, ¿verdad? Y es que veamos la naturaleza que llevamos. Luciana, ¿alguna vez de chiquita te dijeron, no tomes eso que no es tuyo? ¿Quién te enseñó a coger lo que no es tuyo, a tomar lo que no es tuyo? Nadie, no hacía falta. ¿Alguno de ustedes de pequeños le dijo, verdad, se les dijo, no toques? ¿Quién les enseñó a tocar lo que no debes tocar? No hacía falta. ¿Qué hay de mentir? ¿Alguien te enseñó a mentir? Más bien, hace falta un padre que te diga, y te diga la ley, te lo verbalice. No mientas, no se miente, di la verdad. Porque sabemos la naturaleza para pecar está ahí. Ahora, esa es la naturaleza. Luego es la acción pecaminosa cuando ya ahora sabes y decides hacerlo a sabiendas, ¿verdad? Y ahí la transgresión también. Y eso Pablo lo expresa en Romanos 7, cargamos con nosotros, es la ley del pecado en nuestra carne. Romanos 8 es la salida, pero tenemos un Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Cristo vive en mí, dice Pablo en Romanos 8, 9 y 14. Aquel que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, pero el que no ha recibido el Espíritu de Cristo no es de Cristo, no es hijo de Dios, lo textualiza así. ¿No me crees? Anótalo, Romanos 8, 9 y 14. Entonces, dice, por ese espíritu que ahora hemos recibido, podemos hacer morir la carne, sus obras y sus deseos. Ahora sí tenemos un poder especial de Dios para hacer morir la carne, las obras
y sus deseos. Esto ya se había escrito cuando se toma esta decisión. Pablo, en efecto, dice, toma y paga los gastos. Y dice verso 26, tomó consigo los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de la purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces imagínate a Pablo, no estoy seguro si se rasuró la cabeza, hay comentaristas que dicen que sí, hay quienes, autores que dicen que no, hay quienes aprueban esto, hay quienes reprueban esto. No vamos a juzgar a Pablo. Pero lo que sí quisiera argumentar hoy es que es el cúmulo de cosas. Javier hizo una exposición muy interesante la semana pasada. Y es que ciudad donde iba, ¿qué le decían? Vas a padecer. Y en la ciudad donde iban, ¿qué le decían? El Espíritu Santo nos dice que vas a padecer. Y llega al punto donde Pablo estalla y dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Cómo puede haber afectado estas profecías o estas noticias a Pablo? O estas advertencias, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, vas a padecer, vas a sufrir muchísimo allá, te van a matar. Llega un profeta a Agabo y le dice, y le ata, le quita el cinturón o el cinto, y le ata las manos y los pies y dice, así vas a ser atado allá en Jerusalén. ¿Tú crees que eso no afectó la vida de oración de Pablo? Bueno, es que Pablo no es Cristo. Y qué alivio que no sea Cristo. Y es que la tendencia nuestra es cuando leemos de Pablo, es exaltarlo de más, ¿verdad? Es que es lo máximo este man realmente. Lo admiramos. Pero solo hay uno digno de adoración, solo hay un ejemplo perfecto, solo hay un varón perfecto, Cristo Jesús. Hay uno solo bueno. ¿Qué dice la Escritura de todos los demás? Todos pecamos. No hay ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. ¿Verdad? Entonces solo hay uno. Pero este Pablo, aún con el Espíritu, después de estas noticias, ciudad tras ciudad, un viaje desgastante, un viaje emocionalmente cargado también, llega acá y cae de alguna forma en una trampa, ¿no? Y accede. ¿De qué le sirvió esto del voto? De nada. Apenas lo reconocen en el templo. Mira lo que ocurre. Verso 27. Vamos a saltar algunos versos, pero miren el 27. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, los que estaban en el último viaje, lo reconocen, lo ven en el templo e incitan al pueblo y le echaron mano. De entrada lo agarran, le echan mano. 28 gritando, israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todas partes contra nuestro pueblo, la ley de este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo profanando este lugar, y esto por causa de Trófimo. Verso 30, se alborotó toda la ciudad, llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y al instante cerraron las puertas. Es decir, lo sacan del templo y cierran la puerta de atrás, y luego dice 31, mientras procuraban, ¿qué? Matarlo. Quiero que veas cómo procuraban matarlo. Verso 32, mira la última frase. ¿Cómo procuraron matarlo? Dice que cuando llegaron los centuriones y los soldados romanos a rescatarlo, a ver qué está pasando, ¿no? Mira la última frase. Dejaron de golpear a Pablo. ¿Cómo lo están queriendo matar? ¿Alguno de ustedes ha perdido el control y ha golpeado a alguien o lo han golpeado? Una sola persona golpeándote ya es daño. Esto es una multitud. Así que imagínate, ahorita Pablo va a hablar. Imagínate Pablo de pie después de una golpiza con la intención de matarlo. ¿Cómo te queda el ojo? ¡Wow! Dejaron de golpearlo. Entonces, verso 33, el comandante llegó, lo prendió, ordenó que lo ataran con 2 cadenas, tal cual le había dicho el profeta Agabo, y preguntaban quién era. Y ni siquiera sabía y ya lo arrestaron. ¿Quién es? Bueno, Pablo le habla en griego y le dice, ¿tú hablas griego? ¿No eres tú el egipcio? Le dice, ese que sacó 4.000 asesinos. No, yo no soy egipcio, yo soy judío, soy de Tarso, una ciudad importante. Le dice, verso 39, te suplico me permitas hablar al pueblo. Y el comandante se lo concede. Y Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo un gran silencio les habló en hebreo.
diciendo, y nos quedamos ahí, la próxima semana vamos a ver qué dijo. ¡No! Bueno, te adelanto un detalle de la próxima semana. Versos 14 al 21 del capítulo 22 es nueva información sobre la conversión de Pablo. Es información no registrada antes en el libro. Es nuevo. Es decir, si tú quieres saber más detalles de cómo se convirtió Pablo, del 14 al 21. Ahora, para leer con claridad eso necesitas conocer Hechos 9, así que te recomiendo leerte Hechos 9. Y en particular este verso, porque estos capítulos que vienen son exactamente lo que Jesús dijo de Pablo en Hechos 9:16. Regrésate a Hechos 9, unas páginas antes. Se convierte Pablo y en el verso 16 está hablando Cristo directamente con Ananías. Ananías es un cristiano de esta ciudad de Damasco y le dice... Ananías está diciendo, no, pues este Saulo yo no voy a poner manos sobre él, yo no voy a orar, no quiero saber nada. Y Jesús le dice, verso 15, ve porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. 16, Jesús está hablando de Pablo, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¡Au! Hechos 22 es el perseguidor diciendo, ahora yo me convertí al Señor y por su nombre estoy siendo perseguido. Pero Jesús dijo de Pablo esta frase, yo le mostraré cuánto debe padecer. Él era perseguidor de la iglesia, ¿te acuerdas? Y Jesús dice de Pablo, bueno, yo le voy a mostrar lo que es padecer por mi nombre. Y entonces ahora en Hechos 22, Pablo va a contar, yo era perseguidor, y nos va a dar información nueva de su conversión. Y lo va a hacer por 7 veces. Es decir, el libro de Hechos termina con 7 ocasiones donde Pablo está frente a una audiencia. 4 de las cuales cuenta su conversión completa. 3 de las cuales son ante autoridades romanas importantes. Y de alguna forma Pablo o Lucas nos registra, el Espíritu Santo le dice a Lucas, registra 5 veces la conversión de Pablo en este libro. ¿Por qué? Y es que durante los siguientes capítulos, durante 7 ocasiones, vamos a ver lo que a Pablo le costó seguir a Cristo. Ay, es que esa es la parte, la letra pequeña del contrato. Por eso traje aquí a un par de amigos, Bob y Gerardo. Robinson es el uno, el otro no sé cómo se pronuncia, no tengo idea. Teología de perros y gatos. Hablemos del gato. ¿Quién aquí ha tenido un gato? ¿Tienen un gato? ¿Cómo es el gato en casa? El gato cree que la casa es suya. Ahora, ¿quién aquí no ha tenido un gato, pero el gato cree que tú eres suyo? O que tu casa es de él. Yo he tenido gatos así. Nunca he tenido mascota un gato, pero he tenido por unas 4 o 5 ocasiones que lidiar con un gato que ha creído que mi casa es de él. Y encuentra la forma de ingresar y orinar la escalera, orinar las cosas, defecar sobre mi ropa. Ha encontrado la forma de hacer porquerías. La última vez yo ya tenía perros. Así que te imaginarás el relajo que eso ocasionaba. El gato creía que mi casa era de él. Una vez tengo una foto de él, de ese gato. Una vez me asomo a la ventana y está mi vehículo y el gato está sobre mi vehículo al pie de mi casa y me mira. Yo le hago así. Ese es el gato. Ahora, quien ha tenido un gato, el gato también tiene sus momentos, ¿verdad? El gato te da la vuelta, ronronea, se te allega un poco cuando quiere algo. Bueno, este autor propone que hay cristianos que somos así. Y luego tenemos el perro es fiel, ¿verdad? El perro de acá hace todo para complacerte, jadea, también ensucia, también babea y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces él propone una lealtad de una forma y la otra una lealtad a conveniencia, ¿verdad? ¿Será que los cristianos podemos identificarnos con uno o con otro? El autor hace múltiples oraciones. Dice, voy a orar como si fuera un gato. Y empiezo
O voy a dar mi testimonio como si fuera un gato. Y luego voy a dar mi testimonio como si fuera un canino, ¿verdad? Un perro. Hay una frase que me gustó, a ver si la encuentro. La ilustración en sí no es de perros y gatos esta de aquí, sino de un pastel que se llama pavlova. Es un dulce en Australia que la dueña de casa, sabiendo que él odiaba los vegetales. Bueno, se me perdió. Bueno, sí lo recuerdo, sí lo puedo citar. La dueña de casa le invita, ¿verdad? Y sabiendo que él odia los vegetales, le hace una pavlova, que es como una tarta, recubierta de merengue, y le había puesto vegetales y frutos secos dentro de ella. Entonces, ¿quién aquí ama la torta de bodas, por ejemplo? Con frutos secos. Bueno, vemos quiénes la odiamos con nuestra vida entera. Odiamos la fruta confitada, odiamos la fruta. Entonces, la que había hecho el postre estaba con los ojos fijados en él y no lo dejaba ver el postre, y él empieza a comerlo, ¿verdad? Y era su postre favorito, así que fue una broma. Y entonces dice, esto contiene la mejor ilustración, solté la carcajada, obviamente, dice el autor. Y dice, es que lo que pasa con la iglesia es que hay esos momentitos del gato y del perro que parecen iguales. Bueno, sí, también. Y entonces en la iglesia no podemos saber cómo estás por fuera, se ve bien, y cómo estás por dentro. Entonces por dentro puede ser que tú sigas dirigiendo tu vida. Por dentro puede seguir que tú sigas pensando, yo mando aquí, yo soy el rey. O tú puedas pensar, ¿verdad?, como el otro. No, él es el rey, él es mi amo, y yo voy a hacer todo para complacerlo. ¿Verdad? Y es que cuando tomamos decisiones en la carne, de algún momento aún el can mejor adiestrado o el caballo mejor adiestrado va a tener un momento loco, ¿verdad? Y es que así es el corazón del hombre. Dijimos que era hermoso ver un animal salvaje. ¿Tú has visto una manada de caballos alguna vez? ¿Libres? Bueno, casi no se ve eso, ¿verdad? Peor en Guayaquil. Pero es hermoso. Pero una vez que este animal llega a ser adiestrado, encuentra su único lugar, su plenitud, junto con aquel que lo domó. Igual es el corazón del hombre. Solo un ser superior, solo Dios, solo Cristo puede domar un corazón orgulloso. Y Él cuenta con estas malas decisiones en la carne. ¿Alguna vez te has planteado, si eres cristiano, te has planteado victoria tras victoria espiritual, das gracias a Dios, vienen pruebas pero las superas con valor, y das gracias a Dios, y vienen más pruebas a la vez, y en eso fracasas, tomas una decisión sin consultar a Dios o en la carne? ¿Te ha pasado? ¿O solo yo soy el que me estrello de vez en cuando ahí? Si no has creído en Cristo, has llevado una vida exitosa, pero hay esto que te tiene ahorita mal y por eso estás aquí. Bueno, este momento es para ti. Y es que cuando se toma decisiones en la carne, por cuanto todos pecaron, ¿y cómo habíamos traducido para entenderlo bien? Y nadie pide perdón. Lo que hace falta es ¿qué? Pedir perdón. Y la otra vez estaba hablando con un señor que había tomado un curso de matrimonio conmigo. Y él me decía lo espectacular que era el material. Y me hablaba, aquí viste, y regresaba página con página el libro. Claro, yo no escribí el libro. Eso es del ministerio que represento. Y entonces él no dejaba de elogiar y cómo había sido impactado. Y entonces yo le digo, tenemos una versión más larga, pero contiene esta información. Y él me dice, pero eso es para niños, me dice. Y es que lo que había dicho es, bueno, ¿qué diferencias hay entre los géneros y lo demás? Y entonces él dice, no, pues yo no, sí quiero profundizar, pero no me digas información de niños. Y entonces le digo, pero quisieras por lo menos revisarlo. A ver, déjame ver, saco el otro libro. Y cuando empezamos a ver, era justo lo que necesitaba. Por eso esta insistencia en decir, por cuanto todos pecaron y no pedimos perdón. ¿Cómo se pide perdón, Gilbert? Para que te crea. Muy bien. Pero, ¿y cómo evidencio ese arrepentimiento, hermana?
no volviendo a hacerlo. Pero si tú eres como yo y te ha tocado pedir perdón y en el momento más álgido alguien dice algo que sí hice, pero no quiero reconocer que hice, empiezo a justificar la acción. ¿Realmente estoy pidiendo perdón? Ah, pero yo hice esto porque tú hiciste esto de aquí. Ah, sí, pero es que tú hiciste esto primero. ¿Estoy pidiendo perdón? Bueno, hijos aquí presentes, sepan que sus padres tampoco saben pedir perdón. Padres aquí presentes, sepan que estamos lanzando al mundo una generación de hijos que si no le enseñamos a pedir perdón, no va a pedir perdón. Y que cuando se toma una decisión de ese estilo, después de tantas victorias, viene un fracaso. Dios te dice, ven a mí. Es Dios el que viene y te recoge. Es Dios el que dice, ven a mí. Yo me encargo, pero tienes que venir. Y tienes que decir perdón. ¿Cómo decir perdón? Has llevado una vida independiente de Cristo, ¿cuántos años? 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Alguien lleva 70 años sin Cristo aquí? Sin Cristo. No, es difícil pedir perdón a los 70, Señor, perdóname por todas mis acciones. Es difícil, ¿verdad? Tal vez a los 60, a los 40 es difícil decir, Señor, me arrepiento de lo que he hecho. Bueno, te voy a enseñar cómo. Y esto aplica de prójimo a prójimo, pero sobre todo con Cristo. Quiero darte la buena noticia. Cristo tomó el lugar de muerte que demanda el pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo tomó ese lugar de muerte en la cruz. No solo eso, resucitó. Y damos gracias por nuestros familiares amados que entendieron eso a tiempo. Damos gracias por... No hay nada más triste. ¿Por qué crees que los cristianos siempre estamos molestando en los hospitales? Siempre vas a ver un cristiano molestando en un hospital con una Biblia azulita. Los cristianos tenemos frases que enternecen el corazón, pero es que el Espíritu nos las ha dado como es hora de ponerse a cuentas con Dios. Por eso nos vas a ver desesperados por nuestros familiares cuando enferman y vamos y decimos, bueno, es hora de ponerse a cuentas con Dios. Te voy a enseñar qué decir. Es mágico. Hagamos un ejemplo. Digamos que están peleando como pareja. Y peleando como pareja, uno alza la voz. Te voy a dar una frase mágica que logra que tu cónyuge baje la voz. Repite después de mí. Entiendo. Repite después de mí. Digamos que están alzados, ya están los sulfurados. Repite después de mí y pone esta cara. Entiendo. ¿Sabes qué es mágico? Porque en el momento que tú dices entiendo, por alguna razón empiezas a entender. Ay, ¿verdad, no? Digamos que tu cónyuge o tu padre o alguien te llama la atención y te señala algo que has hecho mal. ¿Qué te toca hacer? Pedir perdón, ¿recuerdas? Pero no nos gusta pedir perdón. Entonces te voy a dar la frase mágica. No me había dado cuenta. Y sabes que por decir esa frase es mágica, te lo prometo, es mágica, te empiezas a dar cuenta. ¿Sabes qué dijeron los primeros convertidos en Hechos? Capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Sí. Pedro les dice, ustedes crucificaron a Cristo, se lo entregaron a los gentiles, pero Dios tenía un plan previsto por esto y es más, lo resucitó. Pedro les dice eso a la audiencia. Imagínate tu primer sermón. Mataron al Mesías. Ese es el primer sermón de Pedro. Los primeros que lo escuchan responden una frase que, wow, es exactamente, solo el Espíritu Santo de Dios podría haber obrado la situación, la comprensión del mensaje, el corazón dispuesto, el arrepentimiento mismo. Mira lo que responden ellos. Hechos 2:37. ¿Llegaste? Al oír esto, compungidos de corazón, es decir, realmente quebrantados, dolidos, conscientes, entendieron. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y es una disciplina. ¿Sabes lo que me costó a mí aprender esto?
perder a mi papá. No es que yo no sabía, yo era un terco, pues, es decir, yo era un necio. Cada vez que mi papá me llamaba la atención, no, papá, tú no sabes, es que tú no entiendes. No, papá, esto, y así fue toda mi adolescencia, muere mi papá. Y ya no tenía con quién neciar. Yo ya no tenía a quién decirle. Y entonces en eso me encontraba con un pastor, con un hermano, con alguien mayor, alguien que yo pensé, este puede enseñar algo, ¿verdad? Y entonces yo iba y empezaba a neciar. ¿Sabes cuáles eran sus reacciones? Yo no tengo por qué aguantar esto y sigo. ¿Sabes qué me costó aprender a mí a decir, ¿y ahora qué hago? Darme cuenta que ya no está mi papá, que es el único que tiene que aguantarme. Y entonces son frases mágicas. El Señor me enseñó a escuchar, quitándome mi papá. Mi papá creyó en Cristo a tiempo. Filipenses expresa, la muerte de un cristiano es ganancia. La ganancia es, varios llegaron a Cristo en torno a la muerte de mi papá. Pero lo que Dios ha hecho en mí, dándome cuenta que nadie quería escucharme, ¿verdad? Nadie quería, porque yo era necio, era un terco. Y entonces yo le digo al Señor, sé tú mi Padre, sé tú mi Maestro. Y el Señor respondió. Puedes hacer esa oración hoy. Y Dios le fascina responder una oración así. Te voy a enseñar a pedir perdón. ¿Cómo se pide perdón? Bueno, plantea lo que hiciste mal. Es importante. Señor, perdóname por todos los pecados. No. Señor, sé que yo estoy dirigiendo mi vida. Sé que yo estoy tomando estas decisiones. Di la decisión. Sé que hice esto. ¿Qué más puedes hacer? Ofrece el esfuerzo de corregir. Señor, ayúdame a enmendar. Ahora, ¿le hiciste daño a otros? Desde que yo me convertí, son 20 años. Los siguientes 20 años el Señor sigue trayendo a mi encuentro personas a quienes ofendí antes de Cristo. Eso me mantiene humilde. Llego el otro día de Paraguay, aterrizo en Guayaquil, me bajo, la policía de aduanas, compañera mía del colegio, a quien había ofendido. ¿A qué se dedica? Yo la saludo bien, ella me saluda un poco tensa. Bueno, dirijo un ministerio evangélico. ¡Tú! Sí, yo. Y así, es decir, todos estos 20 años todavía me encuentro con personas. Lo que más les impacta es cuando le digo, sabes que yo hice esto. Realmente fue un terco, fue un necio, perdóname. Abre la conversación. Algunos de ellos están ahora con nosotros en diferentes áreas del ministerio. A través de los años, 2 de ellos son pastores. Es decir, son momentos de salvación. Dios obra a través de la reconciliación. No hay nada más poderoso que esto, ¿verdad? Y pregunta tal vez, una tercera cosa, pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer para restituir? Una vez ofendí a un primo y su petición fue muy, muy extraña. Me dice, necesito que me pidas perdón 2 veces. Así que tuve que esperar unas semanas y volver. Y entonces cuando volví, él me dijo, te perdono. Ahora, pégate el orgullo, pues, es decir, ¿qué le pasa? Llegas a Cristo y de alguna forma es una práctica constante. Nosotros, dice Pablo, escribe justo unos días antes de esto de aquí, escribe 2 a los Corintios, y dice, nosotros hemos sido llamados a representar un ministerio, se llama el Ministerio de la Reconciliación.
Por eso es que los cristianos podemos con facilidad, porque fuimos perdonados, hablar del perdón de pecados y decirle a la gente, ponte a cuentas con Dios. Ahora hay un costo a pagar, el orgullo. Porque cada vez que tú pides perdón, Dios obra maravillas. Él se encarga, cuenta con eso. Pero ¿cómo cuesta? Es que toca empezar a despojarse, ¿verdad? Toca bajarse. No me va a sacar todo, pero sí un par de cosas. Sacar el calzado de tus pies. Entender que estamos andando en Tierra Santa. ¿Conoces la referencia? Cuando tú pides perdón, la misma presencia de Dios descansa sobre ti. Y Moisés era un hombre que por hacer esto se encontraba con el Señor a solas y su rostro resplandecía a Cristo. Cuando tú gestionas la reconciliación, cuando tú te reconcilias, ahí eres como Cristo. ¿Quieres esto? ¿Quieres rededicar tu vida a ese ministerio de la reconciliación? Te invito, acompáñame, te enseño a ser discípulos. He dedicado mi juventud y mi vida a esto. Vamos, alcancemos a los demás. La clave está en la reconciliación. Vamos a orar.